dando un paso enorme en el sentido de modernizar el país, de despejar el camino hacia su progreso económico. Y progreso económico significa progreso social también, en la medida en que la economía esté acompañada de políticas sociales específicas dirigidas a atender los tremendos desniveles sociales que hoy existen en nuestro país como resultado de la larguísima crisis que estamos enfrentando, porque no estamos luchando contra males de hace 1 o 2 años, sino contra una crisis que por lo menos en sus expresiones peores arranca de finales de la década de los 70 hasta hoy. Contra ese proceso perverso que ha disminuido el ingreso real de los venezolanos a una tercera parte de lo que era en 1980, que ha hecho descender sistemáticamente el Producto Interno Bruto del país, el valor de lo que se produce cada año en Venezuela a lo largo de los últimos 16 años, y que ha empobrecido al país en su conjunto y que ha empobrecido a cada uno de los venezolanos, es contra lo que estamos luchando. Estamos ahora con esta reforma y con las que vienen, completando los cambios macroeconómicos. Estamos saneando la economía, pero al mismo tiempo sentando las bases estructurales e institucionales para que no se reproduzcan, para que no reaparezcan los desequilibrios macroeconómicos. Y para permitir además que el aparato productivo nacional, que sus fuerzas productivas, que sus trabajadores y sus empresarios puedan transformarse en pivotes esenciales de la prosperidad del país. Sobre todo con si duda o no de la nacionalidad del presidente Maduro. Luego vamos a dejar la parte humana que quedó en el corte anterior. ¿Duda usted de la nacionalidad del presidente Maduro? Le pregunta a uno de los tuiteros. Francamente, a mí me parece completamente intrascendente. Maduro ha hecho toda su vida política y toda su vida personal aquí en este país. No sé si nació en Cúcuta o no nació en Cúcuta, pero Maduro, para todos los efectos prácticos, para mí es venezolano. Pero en la Constitución dice que el presidente de Venezuela debe ser venezolano, no debe tener doble nacionalidad. Por eso para algunos no es un dato relevante. No sé, entiendo, pero obviamente si él ha mostrado una partida de nacimiento de aquí de Venezuela, pues no tenemos por qué dudar de su palabra. Con relación a... ¿Tú sabes que los que nacen entre Cúcuta y San Antonio, unos nacen en Cúcuta, otros nacen en San Antonio? Eso es un trasvase permanente. Aquí le pregunto. Pueden participar en el programa a través de mi cuenta en Twitter, @ShirleyBarnaghi, y Facebook, @Barnaghi, ambas en pantalla. Le dejo una pregunta en el aire. Y fue precisamente cuando usted fue ministro, estuvo a cargo de Cordiplan, tuvo que tomar medidas que eran impopulares, que eran duras para el bolsillo de los venezolanos, pero lograron mantener la estabilidad política y social. ¿Cómo lo lograron? Precisamente porque la clave de aplicar medidas duras pero necesarias es explicarlas. En esa oportunidad, precisamente, a diferencia de lo que hizo Pérez cuando intentó implementar un programa de ajustes, que creyó que con su solo liderazgo bastaba, y que con anunciar las medidas la gente las iba a aceptar, y se equivocó gravemente, como todos recordamos. En cambio, nosotros nos dedicamos, yo personalmente y Luis Raúl Matos, nos dedicamos a viajar por el país previamente, explicando en sindicatos, asociaciones de comerciantes, de industriales, etcétera, lo que nos proponíamos hacer, cuáles iban a ser las consecuencias, alertando que iba a haber inicialmente consecuencias muy negativas, como una subida de la inflación que habría de llegar por lo menos a 100%, y llegó a 104%, y que después comenzaría el lento, cada vez más rápido descenso, que efectivamente heredó Hugo Chávez. ¿Se parece este momento económico al de aquella oportunidad? ¿Qué medidas usted tomaría si fuese ministro de Finanzas? Bueno, este es un momento distinto, entonces hay que, desde luego, en aquella época no eran épocas de petróleo a $100, no eran épocas de petróleo de ingresos de más de $100,000. Eran épocas más bien sumamente estrechas, había que aplicar políticas muy austeras, había que ser sumamente preciso en la aplicación del gasto e ir exactamente a los problemas, focalizándolo muy bien. ¿Y en ahora tiene un ingreso que permite el despilfarro, el derroche, el dispendio de los recursos
sin que se vea nada concreto. Se ha gastado muchísimo dinero, pero si te pregunta en qué se traduce eso, pues en muy poco como obra física. En los programas sociales sí han invertido bastante, ha disminuido eso un poco. De una amenaza a la libertad, que es aquella amenaza más evidente, más violenta, que representan dos movimientos totalitarios. Y también dije que hoy día vamos a ver otro tipo de amenaza, una amenaza que es mucho más sutil, mucho más discreta en su accionar, pero no por ello, en el largo plazo, menos problemática. Incluso se ha mostrado, yo podría decir, más problemática y más difícil de atacar. Y la prueba de ello es que la expansión del Estado, este Estado que hemos llamado el Estado del Bienestar, se ha hecho fundamentalmente en democracias maduras, porque los votantes han elegido, y muy mayoritariamente, partidos, ideologías, orientaciones políticas que le han ofrecido la expansión del Estado para expandir también derechos o seguridad o lo que sea. El totalitarismo, si bien ha ganado algunas elecciones en algunos momentos, en democracias maduras jamás lo ha hecho. Las corrientes políticas que han defendido la expansión del Estado han sido tanto de izquierda como de derecha. Yo no estoy ni comentando ni atacando un hecho de izquierda, sino que una orientación que ha estado presente en ambos bandos y que ambos han muchas veces colaborado para promover la expansión del Estado. Por eso que vemos tal coherencia en la expansión del Estado. No cambia porque cambia los gobiernos, sino que había una tendencia al aumento del Estado que es bastante independiente en realidad. Por lo tanto, estamos aquí hablando de un fenómeno que no se puede encasillar en el marco de izquierda o derecha, porque tiene fuertes adherentes en ambos lados. La promesa es evidente. Nos promete asegurarnos el bienestar. En ese sentido es cristalino, claro. Nos propone un Estado que debe crecer para cumplir la función de asegurarnos, independientemente de las circunstancias, y vamos a tener un bienestar, y vamos a poder vivir la vida con una seguridad, con un cierto acceso a una cantidad de bienes y servicios que nos permitirá vivir bien. Esa es la oferta manifiesta, lo claro. Sin embargo, hay un segundo ofrecimiento que no es tan claro, pero que yo creo que es incluso más importante que el primero. El estado del bienestar, el llamado estado del bienestar, nos ofrece un tipo de libertad. Y tenemos que entender esto porque tiene una importancia muy grande, especialmente para quienes defendemos otro tipo de libertad. El estado del bienestar nos ofrece liberarnos de nuestra responsabilidad. Nos ofrece liberarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Te esfuerces o no te esfuerces, trabajes o no trabajes, en fin, un poquito hagas lo que hagas, este estado te va a dar un cierto nivel de bienestar, un cierto nivel de seguridad. Por lo tanto, si vas a la escuela y no haces los deberes, no pasa nada. Y si trabajas más rápido, menos rápido, si no trabajas, es que mira, aquí hay una garantía para todos. Eso es muy importante porque nos libera de aquel hecho fundamental de la verdadera libertad, que es la responsabilidad. Y que es un hecho que indudablemente pesa. O sea, cuando yo soy responsable porque soy libre, tengo que entender que si me equivoco, voy a tener consecuencias. Y consecuencias muy serias. O sea, mis conductas libres tienen consecuencias importantes. Además, se transforma en un instrumento político que hace lo contrario del keynesianismo incluso. Algunos dicen que los estados de bienestar son keynesianos, no son keynesianos, ni siquiera eso. Son absolutamente procíclicos en su accionar. La burbuja inmobiliaria lo prueba muy claramente. O sea, un estado keynesiano de verdad hubiese frenado, hubiese ahorrado un montón de dinero tratando de disminuir la oscilación del ciclo, si para eso está la política keynesiana, para que no sea tan alto ni tan fuerte la caída, sino todo lo contrario. Encantados de gastar más y recibir más, es que
le echaron leña al fuego de una manera insostenible e increíble. ¿Y qué pasa cuando se ha gastado así y viene la caída? El estado del bienestar actúa procíclicamente de nuevo. Como no tiene ahorros, tiene que entrar en deuda. Vienen los déficits porque ha prometido el oro y el modo y después tiene que cumplirlo. Trata de cumplir, no puede. Se disparan los sistemas sociales. Le prometió a los parados, a los enfermos, cualquier cosa. Y cuando realmente están parados y enfermos, dice: y no tenemos dinero. Vamos a prestar dinero. Y después vienen las primas de riesgo, viene todo esto que estamos viendo. Y el Estado tiene finalmente que contener el gasto. No porque quiera hacerlo, sino porque simplemente los préstamos son cada vez más caros, lo que pasa en España hoy día. Si los préstamos fueran baratos, es que seguirían sin que pagara ni un céntimo. Claro, cuando el Estado tiene que dejar de gastar, fuera de que se ha comido con su dedo todo el crédito privado, que es una de las cosas más importantes de toda la crisis, donde la fiscalidad se sale de todo cauce, se desmadra. Viene el problema de que el Estado tiene que aumentar una política recesiva. Simplemente porque ha tenido una acción procíclica en el ciclo alto y tiene que tener una acción procíclica en el ciclo bajo. Por lo tanto, aquellos que dicen que estos estados son keynesianos, que se lo están creyendo mucho. Es que no son nada más que estados que crecen ilimitadamente y además tienden a aquello que algunos creemos que es un síntoma solamente latinoamericano, al populismo. La verdad es que el populismo del estado del bienestar es algo extraordinario. Hasta más peligroso de repente que los populismos estridentes de un Chávez o algo así. Porque este es un populismo suave, callado, que parece muy... En fin, no son populismos carismáticos.